Te mintieron sobre el regreso de Cristo. Te enseñaron un mapa de los tiempos finales que parece una película de Hollywood, un evento secreto donde desapareces en un abrir y cerrar de ojos, seguido por 7 años de caos en la tierra y luego la gran entrada pública. Te enseñaron que la Iglesia tiene un pase de escape garantizado antes de que la crisis mundial realmente comience. Y por eso, tal vez, tu esperanza se siente frágil. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las profecías parecen forzadas en esta cronología de 2 partes? ¿Por qué necesitas separar pasajes bíblicos que la misma Escritura parece unir? ¿Sientes que falta una pieza de lógica, una coherencia que lo simplifique todo? ¿Sientes la tensión de tener que defender una idea de segunda venida doble, una secreta, una visible, que no está explícitamente escrita en el texto? Si crees que la promesa de la segunda venida es el evento más importante en la historia, ¿por qué iba a ser un acto doble? ¿Por qué la Biblia, que es lógica y perspicaz, dejaría un error tan fundamental sin corregir? La verdad es que la segunda venida no es un evento doble. La creencia en 2 retornos es el error escatológico que la mayoría de los líderes religiosos y la cultura popular han ocultado, y entender la unidad de la venida y la resurrección no solo simplifica la profecía, sino que fortalece tu fe de una manera inquebrantable. No estás solo en esta búsqueda de claridad. La confusión sobre el fin de los tiempos es real y está impulsada por visiones que, aunque populares, tienen fallas de lógica cuidadosa. Hoy, vamos a desmantelar sistemáticamente la idea de una doble venida y a revelar la profunda y sencilla verdad de la venida única y simultánea. Recibirás la clave para interpretar las profecías de una manera que la evidencia bíblica sustenta naturalmente. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para empezar, necesitamos entender el mito que estamos a punto de desmantelar, la teoría de la doble venida de Cristo. Esta es la idea que domina la cultura pop cristiana y que se conoce comúnmente como pretribulacionismo. El mito postula que la vuelta de Cristo se divide en 2 actos. Primer acto, arrebatamiento secreto. Un momento invisible e inminente antes de la gran tribulación, donde Jesús viene por su iglesia. La iglesia desaparece de la tierra, dejando todo atrás. Segundo acto, segunda venida pública. 7 años después, Jesús regresa con su iglesia, en poder y gloria, para establecer su reino. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? La principal objeción a esta cronología de 2 partes es su incoherencia lógica y textual. Piensa en esto: si Cristo viene a buscar a su iglesia en un evento secreto, ¿quién resucita en ese momento? Si la iglesia es llevada en secreto, ¿por qué la Biblia describe el arrebatamiento, la reunión de los creyentes, con el sonido de una trompeta y un grito de mando? Esto no suena a secreto, ¿verdad? Imagina esta escena por un momento: la resurrección de los muertos, el evento más glorioso y visible para el creyente, ocurre en secreto. Los creyentes resucitados y los vivos transformados son llevados. Luego, 7 años de caos. Y luego, Cristo regresa en gloria, con la iglesia que ya se había ido. Esta estructura requiere que el concepto de la esperanza bienaventurada y el concepto de la venida en gloria sean esencialmente 2 eventos separados por un vasto periodo. Aquí viene lo realmente interesante: el concepto de la doble venida no surgió de un estudio primario de las Escrituras, sino de una necesidad interpretativa. Nació de la dificultad de encajar a la iglesia en los pasajes de la gran tribulación. La solución fue sacarla del escenario. Pero cuando intentas forzar esta separación en el texto, tienes que hacer malabarismos conceptuales con pasajes que hablan claramente de un solo gran evento final. El error que nadie quiere admitir es que el concepto de la doble venida complica innecesariamente lo que la Biblia presenta como una simple y profunda unidad. Necesitas separar artificialmente lo que la Escritura une, como forzar 2 piezas que no encajan en el mismo rompecabezas. La lógica cuidadosa nos exige una solución más elegante, más natural. La promesa de la resurrección y la promesa del retorno glorioso están entrelazadas de forma inseparable. Si la promesa de la vida eterna y el fin de los tiempos no se unifican, ¿en qué punto queda realmente nuestra esperanza? La clave para desmantelar este mito está en entender lo que sucede con la resurrección.
El concepto de la unidad establece que la primera resurrección ocurre simultáneamente al regreso visible de Cristo. La Biblia no describe la resurrección en el primer evento secreto. Ella describe la resurrección en el clímax de los tiempos. Y es este punto de coherencia el que destruye la necesidad de un evento secreto previo. Si la idea de una doble venida no es lógicamente coherente, ¿cómo se ve la verdad de la venida única cuando la aplicamos a los textos bíblicos clave? La verdad que la mayoría oculta, o simplemente ignora, es la unidad de la primera resurrección y la segunda venida. Este es el concepto central que simplifica la escatología. En lugar de dos actos separados por 7 años, tenemos un único y glorioso acto final después de la tribulación. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, mirando los pasajes que el mito de la doble venida tiene que separar. Primer pasaje, 1 Corintios 15. Este pasaje describe la resurrección de los muertos en Cristo. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cuándo ocurre esta resurrección? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La clave es la final trompeta. No una trompeta al principio de la tribulación, sino la última trompeta. Esto apunta al clímax de los eventos finales. Si la resurrección ocurre a la trompeta final, ¿cómo puede haber un regreso secreto 7 años antes? Segundo pasaje, 1 Tesalonicenses 4. Este es el pasaje más citado sobre el arrebatamiento o la reunión. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. De nuevo, vemos la trompeta y el clamor. La reunión de la iglesia, el arrebatamiento, es descrita simultáneamente con la resurrección de los muertos. El concepto de la unidad nos obliga a ver el descenso de Jesús, la resurrección y el arrebatamiento, reunión, como un solo evento monumental. Imagina el caos, si la resurrección ocurriera en un evento secreto, la trompeta de 1 Corintios 15 no sería la final, sino la primera de muchas, lo que contradice el texto. La lógica cuidadosa nos lleva a la conclusión más natural. Si la resurrección y la reunión son un evento único, y la resurrección ocurre en la trompeta final, entonces todo ocurre al final de la cronología. Esta unidad no es solo un detalle doctrinal, es la médula de nuestra esperanza. La esperanza cristiana no está en un escape secreto e invisible, que nos hace esperar la huida de la dificultad. La esperanza está en la gloria visible y final de la segunda venida, cuando Cristo mismo viene a redimir a su pueblo de toda la historia. Es una esperanza que nos impulsa a perseverar, no a evadir. La unidad de la venida y la resurrección simplifica la escatología porque quita la presión de tener que inventar un evento secreto para acomodar una doctrina. La evidencia bíblica, cuando se lee de forma natural y perspicaz, apunta a un único y glorioso clímax. Pero si la venida y la resurrección son un solo evento al final, ¿qué pasa con el pasaje que todos usan para justificar el escape, aquel que habla de la gran tribulación? Si aceptamos la unidad de la venida y la resurrección, debemos enfrentar el pasaje de Mateo 24. Este es el relato más claro de la cronología del fin. Y el punto crucial aquí es la secuencia de eventos. La narración de Jesús es un build-up. Comienza hablando de persecuciones, guerras y terremotos, Mateo 24, 4-13. Luego, la llegada de la abominación desoladora, un evento que marca la cúspide de la gran tribulación, Mateo 24, 15, 21. Y aquí viene el clímax, después de la gran tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, Mateo 24, 29-30. ¿Ves la secuencia? Tribulación inmediatamente después venida de Cristo. Este es el argumento que la lógica implacable usa para destruir la teoría del escape previo. Si la venida ocurre después de la tribulación, no puede haber un evento secreto antes de ella. Para justificar una venida previa, tendrías que separar artificialmente el arrebatamiento de la segunda venida, lo cual ya vimos que es insostenible con 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Imagina que estás viendo la escena en el Monte de los Olivos. Jesús, con una claridad didáctica, establece el orden. Él no dice,
cuando estas cosas empiecen, yo vendré en secreto a buscar a mi iglesia. Él dice, y luego, enviará a sus ángeles, y juntarán a sus escogidos, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, Mateo 24:31. La reunión, el arrebatamiento, ocurre después de la tribulación, y es un evento visible, público y con ángeles. No es secreto. Esto confirma la unidad de todos los eventos. La resurrección ocurre en la trompeta final, 1 Corintios 15, la trompeta final ocurre en la venida pública, 1 Tesalonicenses 4, y la venida pública ocurre inmediatamente después de la tribulación, Mateo 24. Todo encaja. La lógica cuidadosa de este concepto es su mayor defensa. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El error de la doble venida no solo crea incoherencia, sino que también genera una falta de preparación. Al esperar un escape fácil, muchos cristianos se vuelven complacientes ante la necesidad de perseverancia en el sufrimiento. La verdad de la venida única, en cambio, nos llama a la vigilancia y al coraje. Nos prepara mental y espiritualmente para la realidad de que la fe puede requerir sufrimiento y resistencia hasta el final. Ahora que hemos desmantelado el mito con la unidad bíblica y la cronología de Mateo 24, veamos cómo esta verdad transforma nuestra esperanza y nuestro día a día. El concepto de la venida única, postribulacionismo, no es una doctrina de miedo, sino de una esperanza más robusta. Al eliminar la fantasía del escape secreto, nos obliga a enfocar nuestra esperanza en la gloria visible del retorno de Cristo y la resurrección, lo cual es la verdadera culminación de la fe. La esperanza en el retorno visible después de la tribulación genera un cambio de mentalidad profundo. Primer cambio, de la expectativa pasiva a la preparación activa. La creencia en un escape inminente puede llevar a la inacción. ¿Para qué prepararse para el futuro si no estarás allí? La creencia en la venida única, en cambio, nos exige preparación espiritual y mental. Nos obliga a desarrollar la perseverancia y la fe inamovible porque sabemos que seremos probados. Es la esperanza activa. Segundo cambio, del énfasis en la huida al énfasis en la consumación. En la visión de la doble venida, el evento más esperado es el ascenso de la iglesia. En la visión de la venida única, el evento más esperado es el descenso y la consumación. Nuestra esperanza está centrada en el momento en que Cristo ponga fin a todo mal y resucite a sus muertos. Esto le da un propósito y un clímax más glorioso a la historia. Tercer cambio, del miedo a la paz a través de la razón. Si la teología del fin de los tiempos es ilógica, genera inseguridad doctrinal y confusión. La lógica cuidadosa de la venida única y su coherencia textual traen certeza y claridad. Nos permite tener una posición razonable y sustentable en el debate, lo que calma la conciencia. Déjame mostrarte algo asombroso. Esta transformación de la esperanza se refleja en la ética del debate. Cuando tienes una posición sólida y lógicamente coherente, puedes debatir con la sabiduría de lo alto de Santiago 3:17, primero pura, después pacífica, gentil, razonable. La certeza conceptual te permite ser gentil y pacífico. No necesitas agredir para defender tu fe, porque tu fe está anclada en una exégesis natural y perspicaz. Este concepto nos da una hoja de ruta para el futuro que es mucho más que una fantasía de escape. Es una llamada a la resiliencia, al coraje y a una esperanza que brilla más intensamente en la oscuridad. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La unidad de la resurrección y la venida no es una doctrina de élite, sino un principio de supervivencia espiritual. Nos enseña que la perseverancia es la máxima expresión de la fe y que la recompensa no es la huida, sino el encuentro glorioso con nuestro Salvador, que viene a terminar el trabajo después de la prueba. Para terminar, analicemos el impacto final de esta revelación en tu vida, una fe que ya no es ingenua. El concepto de la venida única después de la tribulación actúa como un catalizador para la madurez espiritual. Te lleva del estado de creyente ingenuo que espera un rescate fácil a un creyente inamovible que está preparado para lo que venga. El creyente ingenuo está anclado en la idea de que la iglesia está destinada a la comodidad y a la exención del sufrimiento. Cree en la promesa de escape como un derecho,
no como una posibilidad que debe ser probada bíblicamente. El creyente inamovible, que asume la verdad de la venida única, sabe que el Evangelio no prometió escape, sino victoria a través de la perseverancia. Sabe que la persecución no es una señal de que Dios lo ha abandonado, sino una parte esperada del plan. Su esperanza se vuelve más fuerte porque no está basada en la ausencia de sufrimiento, sino en la certeza del triunfo final de Cristo en medio de él. Aquí tienes la clave de la aplicación práctica. Reorienta tu enfoque, deja de preguntarte cuándo me iré de aquí, y comienza a preguntarte cómo puedo brillar más en medio de la crisis. Tu enfoque pasa de la huida a la misión. Acepta el costo, entiende que la fe tiene un costo. La iglesia que enfrenta la tribulación es una iglesia que está a la altura de su llamado. Esto te da paz mental porque tu teología está alineada con la realidad histórica de la persecución cristiana. Domina la lógica, no aceptes una cronología porque sea consoladora. Exige que sea coherente y bíblicamente sustentable. Al aplicar la lógica cuidadosa de la venida única, tu fe se convierte en un sistema inmune a la duda. Mira lo que encontré. La promesa de la venida única al final de la tribulación culmina con el evento que más importa al creyente, la primera resurrección. Es en el peor momento de la historia donde ocurre la mayor bendición, la inmortalidad. Este paradoxo es el verdadero motor de la esperanza cristiana. No hay nada más glorioso que la certeza de que, después de la prueba más grande, Cristo vendrá visualmente, con poder, con trompeta final, y te encontrarás con Él para la eternidad. La unidad de los eventos finales te libera del error de la doble venida y te da una fe inamovible, sin hipocresía. Es una fe que no necesita escapar, una fe que sabe resistir y vencer. La verdad no está en el secreto, está en la gloria visible y final. Ahora ves el regreso de Cristo de manera completamente diferente. Hemos desmantelado el mito de la doble venida, ese error escatológico que la mayoría oculta, y hemos revelado la profunda verdad de la venida única y simultánea con la primera resurrección. La clave es la coherencia bíblica, la resurrección a la trompeta final solo ocurre después de la tribulación. A partir de hoy, cuando escuches hablar de profecía, recuerda, la fe no es escape, es perseverancia. Enfoca tu esperanza no en la huida, sino en el retorno glorioso y visible. Fortalece tu espíritu con esa certeza y verás que la duda y el miedo se disuelven ante la lógica de la verdad. La lógica cuidadosa te ha llevado de creyente ingenuo a inamovible. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la lógica implacable que destruye el escape fácil y que implica en nuestra preparación. Nos vemos allí.